buenos días a todos nuestros seguidores a través del Facebook, El Independiente Digital, y a través de nuestro sitio web, elindependiente.com.ar. Continuamos hoy con este ciclo dedicado a las reflexiones sobre nuestras fechas patrias. Hoy nos acompaña Miguel Bravo Tedín, quien es licenciado en Historia, integrante de la Academia Nacional de Historia y ahora también integrante de la Academia Güemesiana de Salta. Sí. Hoy vamos a hablar sobre Manuel Belgrano. Miguel, en su libro Belgrano y su sombra, puede entenderse como una biografía personal, ¿no?, de Belgrano, a través de la prisión de su padre, claro, y las cartas que Manuel Belgrano intercambia con su madre, ¿no? Claro, ahí digamos, lo que yo puse en ese libro fue justamente una parte, yo creo que es muy significativa en la vida de Belgrano y de cualquier persona, que es la niñez y adolescencia, porque todavía se sigue y es muy común hablar del Belgrano como un miembro de una familia opulenta. La verdad que sí, cuando él se va a los 16 años, lo mandan a estudiar a España. Su familia era una de las más ricas que había en el virreinato de Plata, porque el padre se dedicaba al comercio no solamente nacional, sino internacional. Mandaba buques a Filipinas, a Cuba, a Cádiz, es decir, era un hombre con muchos negocios. Pero a poco de fundada o de creada la institución de la aduana, acá en Buenos Aires, él organizó junto con otros españoles una suerte de banda que se dedicó a hacer una serie de delitos, con lo cual el virrey Loreto en un momento determinado se quedó casi sin fondos y se puso a averiguar y se dio cuenta que esta banda hacía bastante tiempo que estaba trabajando, llenándose ellos y haciendo que el virreinato del Río de la Plata estuviera casi en la lona. Entonces lo ponen preso a Belgrano Peri, a Domingo Belgrano Peri, a él y a todo su grupo, le sacan todos los bienes y estuvo 5 años preso, de 1788 hasta que 6 años después le dan la libertad, pero dura un poquito con vida porque al año siguiente muere. Pero lo interesante es que Belgrano en Europa toma conciencia de la situación, digamos, de precariedad en la que había quedado. Había tenido un pariente que más o menos le dieron cobijo, digamos, pero él ya había comenzado a recibirse de las distintas disciplinas jurídicas en las que se había ido a estudiar a España, y él ya pensó meterse en la diplomacia española como una salida para sus necesidades. Pero luego aceptó tiempo después el cargo de secretario del consulado, que era una institución muy nueva, que estaba compuesta, la mayoría era comerciantes monopolistas españoles, y él, un cargo que podría no haber tenido ninguna importancia, pero él le dio jerarquía a ese cargo, y tanto es así que al poco tiempo él comenzó a hacer digamos, concursos para que se participara gente del interior o de Buenos Aires, proponiendo temas económicos. Claro. Y hacían tipo monográficos. Uno de ellos, por ejemplo, fue cómo combatir el gorgojo, que era uno de los grandes problemas que tenían en la época, porque digamos, perdía valor los cueros, perdía valor el trigo, perdía valor todo con esas cosas. Bueno, él por eso es considerado el primer economista argentino, porque además él en Europa, siendo como era un católico muy fervoroso, no tuvo empacho en pedir incluso exhibición ante el Vaticano para que le permitieran leer los libros prohibidos por la Inquisición. Y tanto es así que él logró, digamos, ponerse al tanto de todo el movimiento, nada menos de la Revolución Francesa, de todo el proceso de las nuevas ideas, del enciclopedismo, todo lo que era
digamos, el pensador actual. Y eso es lo que él, además, él comprueba con todas las gestiones que hizo para que su padre fuera liberado. Él logró interiorizarse de la podredumbre de la corte española, porque él en muchas oportunidades tuvo que salir a coimear a los secretarios para que no dejaran durmiendo los papeles, ¿no?, que hacían a la libertad de su padre. Además, él, además de estudiar, yo creo que él tuvo en ese proceso con su familia devastada por la prisión del padre, la situación angustiosa de su madre, que tenía que hacerse cargo de una familia que en total eran 37 integrantes, entre esclavos, hijos, qué sé yo, era bueno, y ahí el aporte que lleva ese libro también es haber descubierto y puesto digamos, a la luz lo que fue la madre de Belgrano, que fue una señora que nadie era totalmente desconocida, porque la madre por antonomasia de esa época argentina es doña Paula Albarracín de Sarmiento, porque Sarmiento se preocupó de escuchar los relatos de su madre, una especie de historia oral. Pero no, la madre fue una persona muy importante, que incluso intervino activamente para sostener no solamente a su familia, sino tratar de que su marido, pudiera independizarse. Ese es el interés, porque hay toda una cuestión psicológica. Claro. ¿Cómo afecta a un niño, a un joven, a un adolescente? Está bien que en esa época la adolescencia, digamos, sería más corta, porque la vida también el promedio eran 35, 40 años. Pero la verdad es que a él le afecta. Y entonces yo, en uno de los capítulos de este libro, cuando hablo de la forja de Manuel, yo hablo de que eso le permite a él asumir un rol que quizá no lo hubiera tenido, o una conciencia de ciertas cosas que son muy importantes en la personalidad de Belgrano. Su absoluta honradez, su absoluta, yo diría, desprecio a la riqueza, su honestidad total, su humildad, su inteligencia puesta al progreso. Es decir, fue una persona que yo creo que tener al padre en prisión, ver toda la vergüenza que significaba en una sociedad tan pequeña como era Buenos Aires de esa época, el Río de la Plata, que al padre pasara de ser el gran propietario de inmensas riquezas, era un preso común y silvestre, incluso muy maltratado además. Yo creo que influenció mucho en la personalidad de Belgrano, que él lo va a manifestar después en muchas cosas, como Belgrano terminó siendo ante la historia y ante la sociedad, tanto de esa época como de ahora, el paradigma de la honestidad, de la entrega, de la honorabilidad. Y eso yo creo, a consecuencia de eso, que fue un capítulo, yo creo que como olvidado, es profeso olvidado, porque ¿por qué yo, casi 200 años, 150 años después del libro gigantesco y muy buen libro de Mitre sobre Belgrano, o después los escritos posteriores del Mario Belgrano, de Ravignani, de tantos que hablaron de Belgrano, descubro en el archivo de Indias un expediente donde está todo el proceso? Claro. Y esa es la base de esto, ¿te das cuenta? Que es interesantísimo. Y la convicción también de la madre, la firmeza a través de esas cartas, ¿no? Claro. Josefa González, digamos el nombre de la madre. Sí, porque era una santiagueña que se casa, pero que además que se casa con este italiano nacionalizado español, pero que cumplió un rol muy significativo. Hay cartas inéditas que ahí encontré, porque acá había ya publicado un epistolario de Belgrano, pero hay como 2 o 3 cartas que estaban inéditas, que estaban en ese expediente. Bueno, es un placer haber encontrado eso. Para mí, por eso la sombra es como decir, Belgrano fue una persona, digamos, luminosa, si se quiere, pero esa sombra significaba esa parte, diríamos,
que él, yo creo que a él le avergonzaba, por más que él siempre siguió reconociendo en el padre a la figura, digamos, importante de la familia. Pero yo creo que eso lo afectó bastante. Miguel, pasando ya a lo que fue la carrera militar de Manuel Belgrano, ¿dónde cree usted que está? Bueno, se ha dicho tanto sobre su carrera militar, se lo menciona como general. ¿Dónde cree usted que está esa mística que él encontró en el ejército? Porque él era un abogado que... Era un abogado. Eso de exitoso no... ¿Sabes por qué? Porque no fue la única que ganó, claro, pero la única, digamos, la única vez que él ejerce como abogado, bueno, fue cuando defendió a su padre. Pero después él, ya puesto como hombre público, que se metió en mil empresas de bien público, como fue crear la escuela esta de matemáticas y de navegación, etcétera. Bueno, era sacar al país de una situación realmente de atraso científico, intelectual, que eso después al poco tiempo también la Corte lo prohíbe. Pero él además es el que crea el segundo periódico dedicado justamente a temas económicos, que lo puso como uno de los protagonistas más esclarecidos que tenía la Revolución de Mayo, que tuvo la Revolución de Mayo, pero que era porque él era un hombre inquieto, había estudiado, había leído muchísimo de la época, y entonces él reconoce en su pequeña autobiografía, que es una lástima porque escribió tan poco, pero él reconoce sus absolutas limitaciones en la cuestión militar, que lo poco que empezó a conocer fue cuando estuvo ahí en las invasiones inglesas, como tantos otros, pero nada más. Después tenía una suerte de cargo militar, pero nada. Él fue fundamentalmente un humanista, que tenía su título de abogado, pero en general fue una suerte de reconocimiento al poder civil, tal como hizo además San Martín. Y él acepta ir a cargo de la jefatura de ese pequeño ejército que se va hacia Paraguay, donde es derrotado, incluso no llega a ser una derrota absoluta, porque él ya negocia, bueno, se va a retirar, porque se dio cuenta que la fuerza que le oponían los paraguayos era gigantesca al lado del grupo de soldados del Río de la Plata, ¿no? Entonces él negocia eso, pero él se va y dice una cosa que es muy cierta, dice, bueno, fui derrotado, no logré los triunfos militares, pero me voy muy contento porque logró lo que él quería, que era llevar el mensaje de Mayo. Y luego también, cuando él se va al ejército del norte, que donde, bueno, gana la batalla de Tucumán y de Salta, algunas, bueno, tiene sus distintas versiones, ¿no? Todos han olvidado, por ejemplo, que es un escritor, Lisandro Borda, cuando él habla de que la batalla de Tucumán la ganó la langosta, que fue una cosa muy curiosa, pero fue ayudado. En realidad él fue a pelear contra Pío Tristán, que era su amigo y compañero en España. Es decir, era un americano, pero muy rico también, que estudió en España. Pero él, por ejemplo, muestra no solamente la resiedumbre de haberse detenido en oposición a las órdenes del gobierno central, sino que además él, a los derrotados, los hace juramentar que no van a levantar más las armas contra los argentinos. Y sin embargo, casi nadie de ellos, esos españoles, cumplió con eso, cosa que provocó, digamos, como la resistencia o la crítica de otros militares. Pero ¿por qué había hecho eso? Pero él lo hizo porque no era un militar, él era un hombre, un humanista, un cristiano, un tipo de un fervor religioso impresionante. Pero era acorde a su personalidad lo que él había hecho. Tanto es así que esos fueron las dos grandes batallas que se produjeron en el río en el virreinato del Río de la Plata contra los españoles. No hubo otra, pero sí después batallas de mucho menor jerarquía. Pero él aceptó también como resignación, porque era
el juego, gana un día o pierde, pero las derrotas Vilcapugio, todo eso, ¿qué es lo que hace que el ejército, el poder central lo convoque a Buenos Aires para que dé razones de por qué esas pérdidas, incluso lo iban como a condenar, como era, no te olvides que desde Cornelio Saavedra, Nicolás Rodríguez Peña, tantos o Mariano Moreno, de los primeros protagonistas de Mayo, fueron todos exiliados y a algunos les costó la vida. Claro, bueno, claro. Y ahí es cuando interviene San Martín, que era también en muchos aspectos un alma gemela, cuando él va como jefe del Ejército del Norte y quiere y pide para que sea su segundo en el mando a Belgrano, porque Belgrano él ve que tenía un amplio consenso de los soldados y era muy querido, muy respetado. Claro. Y ahí está la humildad del mismo Belgrano, que reconoce que él como militar no sabía un pomo, y entonces ¿qué hace? Va a las clases que dictó San Martín. Ahí fue esa famosa falta de respeto de Dorrego, que se burla de él, qué sé yo, bueno, y obliga a que San Martín medio lo corra Dorrego por insolente. Miguel, como para ir ya concluyendo y cerrando el tema de la vida, lo que fue la vida de Belgrano, ¿qué cree usted qué elementos, puede ser ese de la humildad, indudablemente me parece, qué elementos lo convierten en el más querido de nuestros próceres, a Belgrano? Primero, digamos, ese respeto que tuvo a la vida ajena. No fue ni cruel ni sanguinario, fue un tipo que en su momento supo aplicar la disciplina, si no hubiera sido un caos, esos ejércitos así medio improvisados. En eso fue un tipo muy correcto. Después tuvo originalidades en cuanto a ciertas propuestas. Por ejemplo, él cuando viene y habla en la primera sesión secreta del Congreso de Tucumán de la posibilidad de crear en el Río de la Plata, bueno, acá en lo que vendría a ser tanto Perú como el Río de la Plata, un imperio, un reino bajo la cabeza de un inca. Él lo hizo, no porque todos dicen, mira que es disparate, no, él en una oportunidad, hay un diputado de Santiago del Estero que le dice, mire, general, dado su proyecto, habría que hacer que en cada ciudad se creen escuelas de quichua. Y claro. Dice que Belgrano le respondió a eso con unas risotadas, unas carcajadas, porque dijo, no habían entendido nada. Lo que él quería era que el indígena, que era la mayoría de la población, apoyara a la Revolución de Mayo. Entonces se le ocurrió que eso podía ser un aporte. Después fue de motivo de discusión, decía. Pero yo creo que el ejemplo que dieron tanto Belgrano como la mayor parte de los protagonistas de esa época fue algo que después yo creo que el pueblo o la Argentina o lo que somos nosotros descendientes de aquellos próceres no hemos casi ni calibrado, porque nos hemos vuelto en un país corrupto, ventajero, lleno de cosas que esta gente yo creo que en el fondo detestaba, toda esa picaresca criolla que en definitiva es simplemente una picaresca medio de bandidaje. Eso es lo que yo creo que el mejor ejemplo de esta gente es la conducta de ellos. San Martín se retira casi pobre. ¿Quién lo protege en Europa? Su amigo, eso que había conocido desde la juventud, el Marqués de Aguado. ¿Te das cuenta? Que era un financista, francesado, lo que sea, pero lo pone a San Martín como medio administrador de parte de sus bienes. Y bueno, y la pobreza en la que muere. ¿Qué dinero le dio la Argentina? Ninguno. Él tenía unas pequeñas rentas de esa chacra que le dieron en Mendoza, de su casa en Buenos Aires, y algo que le mandó Perú. Perú fue mucho más respetuoso de lo que había hecho San Martín, porque los chilenos hasta se olvidaron de quién era San Martín. Pero en el caso de Belgrano, él siguió dando ese ejemplo hasta que se muere enfermo. Hasta el último momento él siguió, incluso hasta lo habían puesto con cadenas, esa especie de revuelta que hubo en Salta. Es decir, un tipo que
hasta el final nadie le reconoció nada. Y tanto así que hay, no sé quién decía, pero uno de los autores de esto, que lo único que se conoció de la muerte de Belgrano fue una pequeña notita que salió en esos periodiquitos de la época. Y se olvidaron. Pasaron muchos años recién cuando bueno, Mitre hizo yo creo que en eso sí, Mitre hizo una labor media titánica, porque uno cuando ve esos tomazos de la historia de Belgrano, que habrá cometido muchos errores, no importa, pero fue el que primero lo puso a la consideración, claro, no solamente de Argentina, sino del mundo. Fue uno, yo creo, de los más puros próceres que hemos tenido. Cuando le dan plata, él no acepta nada, hace eso de las escuelas. Fue una humanista. Bien, entonces, bien, claro, bien. No pueden poner eso de... La única vez que vi en este país, no sé dónde, creo que en Mendoza hay una empresa de hombres que se llama Doctor Belgrano, y dice, bueno, es la primera vez que veo a alguien con criterio, porque lo de general, yo creo que claro, ni él se la tomó en serio. Bien, bien. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por esta visita, por estas palabras. Yo creo que siempre hablar de esta gente para mí me da mucho placer. Muchas gracias. Bueno, te agradezco a ti, al diario, que bueno, es buena iniciativa hablar de estos temas. Sí. Bien, gracias. Muchas gracias a nuestros televidentes y nos vemos en la próxima.